Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Bueno, en los últimos días ha estado usted denunciando este informe que emitieron en el Departamento de Estados Unidos, el cual pues se ha hecho crítica, y también señalaron en este informe, entre muchas otras naciones, a Cuba, y dijeron que violaban los derechos humanos. Aquí lo que sorprende es que pues el bloqueo a Cuba es en sí mismo una violación a los derechos humanos del pueblo cubano, y que afecta a la economía de millones de personas que viven en la isla. Un bloqueo que, por cierto, ahora también ha roto estas barreras y ha traspasado también a lo digital. En Cuba no pueden abrir muchas aplicaciones y no pueden pues acceder a muchos espacios que existen en Internet, no por un impedimento del gobierno cubano, sino por las corporaciones de estas aplicaciones, que no permiten que sean abiertas o que se descarguen en estos puntos. ¿Qué piensa de que este informe de Estados Unidos, por un lado, condena pues estas supuestas violaciones a derechos humanos, sobre todo en países con gobiernos progresistas, pero que omite condenar actos como el bloqueo a Cuba y demás agresiones que se han dado en la isla? Bueno, ya hablé sobre eso. Solo comentar que hay mucha hipocresía en todo esto. Y yo creo que aplica la frase bíblica de que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ya hemos hablado bastante sobre este tema. Desde luego estamos en contra del bloqueo a Cuba. Lo consideramos una flagrante violación a los derechos humanos. Washington decía que ninguna nación podía valerse del infortunio de otros pueblos. Ningún pueblo está autorizado a sojuzgar a otro pueblo. Pero es un doble discurso, es una doble moral. Mucho engaño, mucha mentira, muchas falsedades, muchas calumnias. Es una etapa decadente. En algunos países. ¿Y algún mensaje que le pueda dar al pueblo cubano respecto a esto también? De que vamos a estar siempre nosotros con ellos. Somos hermanos latinoamericanos y no vamos a permitir que se siga con esa estrategia perversa de bloquear a Cuba para que su pueblo se rebele en contra de su gobierno. Nada más que el pueblo de Cuba ha demostrado ser un pueblo digno. Yo lo he propuesto para que pase a formar parte de un pueblo considerado
digno y patriota. Que forme parte del patrimonio de la humanidad por su humanismo y dignidad, por su resistencia. Porque imagínense, más de 60 años. Podemos estar de acuerdo o no, pero han sabido hacer valer su independencia, su soberanía. Muy cerca de una nación poderosa. Y ojalá y cambie la política en Estados Unidos. Es obsoleta esa política exterior. Todavía se inspira en lo que se conoció como el destino manifiesto, de que había un grupo, una población, que por mandato divino podía dominar a los pueblos. Luego viene la doctrina Monroe, América para los americanos. Desde el enunciado principal. América es un país, no es un continente. Y considerar a todos los países del continente como colonias. Hubo un tiempo que invadían y quitaban y ponían presidentes a su antojo. México ha tenido una política exterior basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y eso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Y siempre México ha actuado de manera consecuente. Lo hizo cuando el presidente Cárdenas aquí se le dio asilo, refugio a perseguidos durante la guerra civil en España. Aquí se protegió a miembros de la comunidad judía, también por Lázaro Cárdenas. México, Gilberto Bosque, gran embajador mexicano, ejemplo de lo que tiene que ser un buen diplomático. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba y no aceptó, votó en contra de que se expulsara de la OEA a Cuba. El único
país. Y ahí está la OEA, es la misma, dependiendo del departamentito, del Departamento de Estado, ayudándoles en toda su politiquería que aplican en países de América Latina, del Caribe y de otras partes del mundo. El papel de México cuando la represión en Chile, cuando el golpe de Estado en contra de ese gran presidente, Salvador Allende. Este año se cumplen 50 años del golpe y del asesinato del presidente Allende. Sea un atentado directo o una decisión que él tomó para no entregarse a los fascistas que llevaron a cabo el golpe. ¿Cuántos chilenos llegaron a México y se les dio asilo? Y lo mismo en ese tiempo de las dictaduras en el Cono Sur. ¿Cuántos argentinos? ¿Cuántos uruguayos? ¿Cuántos bolivianos? Ecuatorianos. México, siempre solidario, fraterno, haciendo valer su soberanía. Todo esto se fue perdiendo en los últimos tiempos porque se sometieron los presidentes a los designios del extranjero. Y subrayo, no de todo el gobierno estadounidense. Pero hay un grupo que yo creo que está ahí, sean demócratas o sean republicanos los que gobiernan. Ahí están. Siempre. Un aparatito del departamentito, del departamento, con sus agencias. De ahí hacen política. Y de ahí se ponen de acuerdo con Claudio X González y con Denise Dresser y con Sarucán y el grupo de internacionalistas que tienen tomado la fundación, el Instituto Wilson, en Washington. Una vez fui allá, bueno, fui 2 veces. Una vez llego ahí, puro conservador, defensores de las privatizaciones. Bueno, creo que ese instituto está financiado por corporaciones económicas.
ya la última vez que fui, dije, no regreso. Porque me tocó ir cuando estaban por aprobarse las reformas llamadas estructurales, la reforma energética, y lanzados en contra. Y se supone que son los tanques de pensamiento. Es la intelectualidad. Pues sí, es una intelectualidad conservadora al servicio de las corporaciones económicas y del poder político. Pero bueno, vamos nosotros a continuar manteniendo buenas relaciones con el gobierno, pero no vamos a permitir que se ofenda a México ni que se ofenda al gobierno. ¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas. ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que hacía García Luna o Cerón? Ellos callaban. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Ahora les vamos a mostrar a los del departamentito. Pon, de favor, Jesús, la gráfica de letalidad. A ver, ¿qué decían ellos cuando esto sucedía? Pero además, ¿no estaban ellos involucrados en esto? Que me expliquen. Esto es lo que sucedió de 2006 al 2012. Enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y otras corporaciones del Estado contra integrantes de la delincuencia organizada. Aquí están los años: 6, el 7, el 8. Aquí llega el Calderón. Si vemos esto, nos da una idea de que no habían enfrentamientos. Aquí, en el 7, muy pocos. A ver si tenemos la gráfica de homicidios. Presidente, también en